en contacto con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Gracias por su tiempo, por tu tiempo, amigo. Gracias. No, Antonio, al contrario, ya te estaba extrañando. Muchas gracias a vos. No, por favor. Las elecciones marcaron en la República Argentina que hay una suerte de... que la gente desearía que todo se solucionara más rápido. Y por ahí compararlo con España, donde estás tú en este momento, o con Europa, nos puede hacer como repensar qué pasó en el mundo después de este maldito virus, ¿no? Sí, exacto, Antonio. Algunos deben creer que en Europa o en el resto del mundo la economía creció, que el empleo aumentó, que la pobreza bajó, que los salarios aumentaron, que la deuda bajó. No, ocurrió todo lo contrario. En España, y lo puedo decir más allá de que se han bajado, porque esto está en todos los medios, el PBI cayó el 12%, más que en la Argentina. En Inglaterra cayó el 9,9%, como en Argentina. En el último lo mismo año, en Francia. En el último año. En el 2020 cayó así. No, en el último año, como en Argentina, desde el 2021, desde los últimos meses del 2020, y durante estos meses del 2021 se ha registrado también en Europa, en los distintos países, una reactivación, pero todavía la gente no la nota. Los niveles de desempleo son altos, porque los problemas económicos que generó la pandemia, y esto hay que decirle a la sociedad, son muy grandes y no se resuelven de un día para el otro. Gracias a Dios se está reactivando la economía, pero todavía la gente no ve los resultados de esa reactivación, no le alcanzan a la mayoría de los habitantes todavía. Sí, a nosotros nos agarró con una pata renga también, porque con una cantidad de desocupados y gente por debajo de la línea de pobreza muy importante, entonces, bueno, tal vez se dimensiona más que otros países. Absolutamente, por supuesto, la pandemia afectó más a los países que tenían economías débiles, economías con problemas. Nosotros tenemos en Latinoamérica, bueno, problemas económicos crónicos, digamos, pero desde el 2019 en Argentina, o mejor dicho, la situación en el 2019 en Argentina era peor que la que existía en el 2015, lamentablemente, era peor. Pero, a ver, no hay que ser tan mago. El salario promedio en dólares en 2015 estaba arriba de los $500 y 4 años después estaba por debajo de los $300. Y un auto tiene 70% de insumo en dólares. Esta computadora que yo estoy hablando contigo, es un insumo en dólares. Claro que nos empobrecimos. Claro, pero ¿qué creían que podía pasar con la pandemia? A ver, nosotros heredamos, el actual gobierno heredó una situación económica muy difícil, sí, más difícil que la del 2015. ¿Y por qué puedo decir esto sin temor a ser arbitrario? En el 2015, cuando el gobierno de Macri asume, dice que la situación es muy difícil. ¿Por qué? Por la inflación, por el desempleo, por la recesión, por la indigencia, por una serie de problemas que existían cuando él asumió. Bueno, todos esos problemas, todos esos problemas aumentaron, se agravaron en el 2019. De manera que la situación de la Argentina en el 2019, desde el punto de vista económico y social, era más compleja que la de 2015. Ahora, muy bien, como si eso fuera poco, como si esa ya no fuera un problema muy grave, el que existía en el 2019, viene la pandemia. ¿Y qué quería? Que creciera la economía en el 2020, que aumentara la inversión, que aumentara el empleo, que subieran los salarios, y eso hubiera sido bárbaro, pero no ocurrió en ningún lugar del mundo. En todo el mundo ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario, lamentablemente. Me contaba fuera de cámara que la Unión Europea le ha dado una cantidad de dinero muy importante a España y a todos los países que la componen. Sí, a España 140.000 millones de euros y 70.000 millones de euros a no devolver. Imaginás si nosotros tuviéramos la posibilidad de que... ¿Lo podemos repetir despacito para dimensionarlo? Sí. ¿A España? Sí, a España nada más. A Italia le dio más, creo. A España le ha dado 140.000 millones de euros para tratar de recuperarse de la crisis económica que generó la pandemia. Ahora, de esos 140.000 millones de euros, la mitad son a no devolver, a fondo perdido. No los tiene que devolver España.
Bueno, eso te imaginas que es un auxilio extraordinario, que ojalá lo tuviéramos nosotros. Nosotros no tenemos ese auxilio, al contrario. El resto del mundo, ¿no? Porque el resto del mundo, tal cual. Le da una ventaja comparativa a países de la Unión Europea imposible de equiparar. Por eso, y nosotros encima no solo no tenemos una instancia que nos dé plata para ayudar a recuperar la economía como lo hace la Unión Europea con los países que la componen, sino que tenemos una deuda que fue contraída seguramente creyendo que hacían lo mejor, pero en una magnitud que complica muchísimo las posibilidades de Argentina. Por eso tiene que entender el Fondo Monetario Internacional que para evitar sufrimientos a los argentinos tenemos que reestructurar esa deuda, porque además de ser muy grande la deuda, es a plazos muy cortos. La verdad que es difícil de entender que hayan endeudado a la Argentina así, es muy difícil de entender y todavía no he visto una autocrítica, por lo menos de mi partido, por ese endeudamiento. Yo creo, uno empieza a leer. Argentina está hoy justamente hubo un poco más de flexibilización para algunas actividades, pero bueno, entramos en verano. Somos un país que tenemos una cultura de vacuna, ¿no? Pero uno empieza a leer que Rusia está con problemas, que China está con problemas, y dice, che, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ven ustedes desde la embajada o ves vos, Ricardo Alfonsín, personalmente, incluso creo que hasta en Inglaterra? En Inglaterra, bueno, los contagios están alcanzando casi los 40.000 por día. 40.000. Se están muriendo 40.000 por día porque apareció una nueva cepa, la Delta Plus, y se están muriendo cada 2 semanas la misma cantidad de personas que mueren por año por gripe en Inglaterra. Están muy preocupados, están pensando en tomar decisiones que establezcan restricciones que pueden afectar nuevamente a la economía, desde luego. Bueno, y hay otros países en los que está ocurriendo lo mismo, está apareciendo esta cepa en otros lugares de Europa. Rumania, por ejemplo, tiene niveles de contagio muy altos también. Bueno, y están empezando a tomar... ¿Tiene que ver con los movimientos antivacunas? Por eso yo hacía referencia a que nosotros somos un país con cultura de vacuna. ¿O es un virus? Mira, en España no hay, en Inglaterra sí, en Francia sí, en Francia vos viste que han establecido la obligación de mostrar que estás vacunado para que puedas ir a un restaurante, para que puedas ir a un bar, bueno, porque hay algunos que no se quieren vacunar. El problema es, bueno, si ellos quieren descuidar su vida, que lo hagan, pero no podés descuidar la de los demás. Claro. No podés descuidar la de los médicos. No podés poner en crisis el sistema sanitario de un país porque no crees en las vacunas. Pues yo no creo en las vacunas, entonces no me vacuno. Bueno, porque estás poniendo en riesgo la vida de muchas personas y un sistema sanitario, ¿no? Yo la verdad que en lo muy personal, ¿no? Creo que cuando veo por ahí ahora ya los estadios de fútbol en Argentina con mucha gente y que no tiene barbijo, digo, no estamos cometiendo, no estamos jugando, sacándole la lengua al diablo, no estamos jugando con fuego de nuevo. Sí, claro que sí, por eso en interiores por lo menos hay que andar con barbijos. En Inglaterra eliminó la obligación de andar con barbijos adentro, en el interior, en el interior de la casa, en el interior de los bares, en el interior de las oficinas. Bueno, y esto puede tener que ver también con el aumento en los niveles de contagio, ¿no? Ricardo, tengo una pregunta que la verdad yo no la tengo solucionada, pero te lo voy a... No se lo hago al embajador, se lo hago al hombre de la política, al hijo de un presidente. Sí. Yo recuerdo que mi abuelo decía que contrataba por ahí, era albañil mi abuelo, algún peón, decía, viene unos días y después me hacen un juicio laboral. Y yo lo escucho a Flaín, incluso hasta la presidenta, diciendo, con estas leyes laborales entre el 2011 y 2015 generamos 5 millones de puestos de trabajo. Pero también veo a mi alrededor que de pronto hay un... Y más bronca me da porque son recibidos en la Universidad Nacional del Litoral, o sea, los educamos no para la justicia, sino los educamos para la mentira, ¿no? Entonces veo que aparece una chica que trabajó 4 meses o 4 años, y el abogado le dice, no, pero vamos a decir que trabajaste 6 años. ¿No debería haber algún régimen, cómo te podría explicar, de 1 a 10 empleados que tenga un régimen
más que le dé diferencial al empleador. Yo creo que sí, pero tiene que hacerse cargo el Estado de eso también. Sí, no poder dejar indefenso a los trabajadores. Una suerte de seguro de desempleo. Por ejemplo, absolutamente, o que colabore si le reducen cargas patronales, que luego colabore el Estado para que no sufra el trabajador, en definitiva, con esas reducciones. Pero a lo que yo le pido a los argentinos que hagan lo que quieran, pero que no crean que con esas reformas de la legislación laboral que le restringen los derechos a los trabajadores van a mejorar su calidad de trabajo ni van a mejorar el nivel de empleo. Eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Sí, empieza a ampliarse más gente, pero en condiciones inferiores a las que tenían antes, con salarios inferiores. No se ha registrado lo que en teoría dicen los neoliberales, que cuando vos flexibilizás la legislación laboral, el empleo aumenta. No, eso no ocurre. Y el empleo que se genera es... Trato de buscar un camino intermedio. O sea, el elefante, un animal, es un cuadrúpedo mamífero, pero también en el perro salchicha de mi casa es un mamífero cuadrúpedo, y son los dos animales. Pero la gran empresa, cuando genera costos, ya está haciendo cálculos de juicios laborales. Y ya sabe que va a tener juicios laborales y ya lo carga, y si lo pagamos en las cuotas del aire acondicionado todos los meses. No sé si el chiquito no. Sí, bueno, yo creo que habría que ver, pero tenemos que, por supuesto, hay que discutir mucho y hay que escuchar todas las opiniones y tratar de llegar a consensos entre los sectores del trabajo también y los sectores de la economía, no solamente entre la política, para ver cómo mejoramos los problemas reales que existen ahora. Que quieran hacer una reforma laboral sacrificando los derechos de los trabajadores para que los empresarios aumenten su beneficio, eso no ha resultado en ningún lugar del mundo, además de ser muy injusto. Y esto es lo que yo estoy viendo que están proponiendo. Y si gana la derecha en la Argentina, no tengas ninguna duda que van a insistir con todas aquellas cosas que quedaron pendientes en el 2019. La reforma laboral, la privatización de las jubilaciones, el arancelamiento de las universidades, la apertura indiscriminada de la economía. Bueno, a los que les guste eso, que lo voten. Ahora después, aténganse a las consecuencias. Y si dicen, bueno, yo no sé, porque en realidad no tengo cómo comprobar qué ha pasado en otra parte del mundo, que lean un poquito, que vayan a internet y lean un poquito qué es lo que ha pasado en los países en los que se han aplicado estas políticas. Más allá de las intenciones buenas que puedan tener los que la proponen, lo cierto es que en los hechos han funcionado muy mal, por lo menos para la clase media, para el pequeño y mediano productor, para el pequeño y mediano comerciante, para el trabajador. Han funcionado muy mal. La última pregunta, Ricardo, y tiene que ver con quien puede ver a la distancia, que es una ventaja, ¿no? Vos no tenés los televisores prendidos todos 24 horas. ¿Qué ves a la distancia para la República Argentina en los próximos 10 años? ¿Qué ves? Mira, yo creo que nosotros tenemos, estando aquí en España, no puedo dejar de mencionar los pactos de la nuclear. Yo creo que nosotros tenemos que, en la Argentina, encarar una segunda transición. Ya no de la dictadura a la democracia, sino del subdesarrollo al desarrollo. Esta es la nueva responsabilidad, el nuevo desafío. Ahora, esto no lo hace el mercado solo, pero ni por asomo lo puede hacer. No porque el mercado sea malo, porque no es función del mercado. Porque no se trata solo de crecer, sino de desarrollarse. Para desarrollarse tenés que distribuir bien el crecimiento. Bueno, pero esto no lo hace solo el mercado. Lo tiene que hacer la política, pero no un solo partido. Tiene que haber un acuerdo entre los partidos políticos. Y no alcanza tampoco con los partidos políticos. Es necesario ir a dialogar después, una vez acordado entre la política, ir a dialogar con los sectores de la economía y los sectores del trabajo. Definir un objetivo, definir un camino, ponernos de acuerdo en ciertos argumentos y después en conjunto todos decir a la sociedad que hay que hacer un esfuerzo. También discutir quién tiene que hacer el mayor esfuerzo, porque eso es una cuestión importante del acuerdo. Y bueno, yo creo que ese es el camino que nos permitirá, no de un día para el otro, desde luego, ojalá hubiera soluciones tan rápidas, ir resolviendo los problemas de los argentinos, y en la medida en que los argentinos vean que las cosas van mejorando, van a armarse de paciencia y van a confiar en la posibilidad de recuperación del país. Eso es lo que hizo España, y eso es lo que hizo Europa después de la guerra. No se mataron entre sí, sino que hubo un acuerdo entre izquierda, derecha, capital y trabajo.
Estoy simplificando mucho, pero yo creo que se necesita algo por el estilo, si no va a ser muy difícil resolver los problemas del país. Cuando la relación entre las fuerzas políticas es como la que es en la Argentina. La oposición en la Argentina no ha aportado durante estos 2 años que necesitaban de una dosis importante de cooperación, en este sentido no ha aportado nada. Me hiciste temblar en un momento porque cuando dijiste esto hizo España, esto hizo Europa, después de la guerra y después de Franco. O sea, es como que... Pues Franco, exacto. Después que romper en el piso, quedarte hecho 1000 pedazos para sentarte a una mesa y dialogar como con el corazón arriba de la mesa, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene que reclamar esto y no tiene que premiar al que es más duro, al que dice más barbaridades, al que se opone por oponerse, al que se maneja con sentimientos de bronca, de enojo y hasta de odio. La sociedad tiene que aislar a los que piensan así y tiene que tratar de identificar también en los políticos, entre las distintas fuerzas políticas, quienes actúan con más racionalidad y pensando más que en lo electoral la necesidad de resolver los problemas. Porque hay muchos que piensan en lo electoral, quieren ganar la elección, y si para eso es necesario poner palos en la rueda, bueno, ponen palos en la rueda. Ricardo, un abrazo a la distancia, grandote, inmenso. Gracias por tu tiempo y gracias por charlar conmigo. No, gracias a vos, Antonio. Te digo una cosa, estás cada vez más joven. Hasta acá. Te saludo a tu mujer. Bueno. ¿Qué? No, en serio, te digo, te peinás ahora distinto. Gracias. Gracias de nuevo, cariño. Un abrazo muy fuerte. Gracias, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Saludos a la patrona, en serio. Chao. Chao. Chao.